Tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a este primer webinar de Colfecar en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy vamos a estar hablando de la situación del sector del transporte de carga en Colombia, sus implicaciones, pero también haremos un pequeño recorrido de cómo se está viendo la situación a nivel mundial. Vamos a tener como principales conferencistas y participantes en este primer webinar al presidente ejecutivo de Colfecar, doctor Juan Miguel Durán Prieto, y también al director de la iniciativa de Clúster de Logística y Transportes de Bogotá y región de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mario Fontalvo. Antes de avanzar con ellos, pues quiero hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos. El doctor Juan Miguel Durán es abogado con especialización en Derecho Comercial y Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una maestría de Derecho Internacional de los Negocios en el módulo de Transporte Internacional de la Universidad del Rosario. También tiene estudios avanzados de la University de Notre Dame en Estados Unidos. Ha sido superintendente de Puertos y Transportes, secretario distrital de Gobierno y distrital de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, gerente general del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, gerente del crédito del Banco Mundial para el proyecto de fortalecimiento a entidades territoriales del Departamento Nacional de Planeación, consultor de USAID en el Plan Maestro de la Orinoquía como coordinador de los capítulos de infraestructura y logística, TICS, hidrocarburos y energías limpias, y asesor en la Contraloría General de la República para temas de anticorrupción, al igual que catedrático en la Universidad del Rosario, y actualmente es el presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su logística, Colfecar. Por su parte, Mario Fontalvo, como lo decimos, es el director de la iniciativa Clúster de Logística y Transporte de Bogotá Región en la Cámara de Comercio de Bogotá. Es magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Columbia de Nueva York. Tiene una experiencia de 15 años en formulación y gestión de proyectos en desarrollo socioeconómico local y en la generación de alianzas público-privadas. Asimismo, ha trabajado en áreas relacionadas con la articulación del sector público, la empresa privada y la academia, implementando iniciativas de cooperación y valor compartido en las líneas de desarrollo de capital humano. Y como lo indicamos, ha estado promoviendo desde la iniciativa Clúster el desarrollo de proyectos que contribuyan a la especialización de los negocios del sector a partir de una agenda estratégica orientada a convertir a la ciudad y el departamento en el más importante hub logístico en América Latina. Así que, por este preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Juan Miguel Durán Prieto y también al doctor Mario Fontalvo. Bienvenidos a este webinar. Doctor Durán. Bueno, muchas gracias, Rosenberg y Mario. Primero aclaro, porque el tema de hojas de vida han estado en el escrutinio público y no es que tenga una maestría del externado, sino que soy profesor de la maestría de Derecho de los Negocios en el externado. Bueno, darle la bienvenida a todos. Ya el 100% de los registrados están conectados. Tenemos 101 participantes y comentarles que esto no ha sido algo fácil para no solamente para el sector, sino para Colombia y para el mundo entero. Conocemos de esta pandemia que realmente llegó de una forma inesperada y menos aún el impacto estaba, digamos, en el radar ni del gobierno nacional ni de los sectores económicos y pues menos aún dentro de la visualización que cualquier colombiano hubiera podido tener de los próximos días o semanas que, como ven, todos estamos en cuarentena y hemos tenido que fortalecer estos medios para poder dar a conocer avances e interactuar con los demás. Entonces, simplemente empiezo con comentar un poco mi opinión frente a este asunto. Como mencionaba, pues era algo impredecible. Sin embargo, estos son los momentos para no solamente reinventarnos, sino buscar oportunidades. Y desde el sector transporte tenemos algunas ventajas.
vemos que muchos sectores económicos, y pues Colfecar hace parte del Consejo Gremial Nacional, y ahí comparamos con los 27 gremios del país, cómo está cada uno. Y realmente vemos que el sector transporte, pues, son de los pocos sectores que venimos trabajando. No al 100%, por supuesto, porque hay restricciones en temas de carga, pero sí estamos trabajando, y no solamente eso, sino que estamos realizando una tarea fundamental para el abastecimiento de todos los colombianos, para poder lograr que esas sinergias necesarias en temas de medicamentos y alimentos se puedan llevar a cabo, y por eso tenemos un rol fundamental en nuestra sociedad. Y repito, no es solamente en Colombia, sino en el mundo entero. En este escenario hay que analizar bien qué está sucediendo en ese momento, cómo venimos asumiendo este gran reto, pero también mirar las grandes oportunidades, porque ahí es donde radica el poder nosotros realmente aportar, y no solamente aportar, sino encontrar soluciones a los problemas mediáticos que los empresarios y los sectores venimos viviendo en estos momentos, donde además hay incertidumbre hacia el futuro. No sabemos cuánto tiempo puede durar esto, no sabemos si lo conveniente es empezar a abrir gradualmente. El presidente de la República ha anunciado que efectivamente puede haber un cambio en esa sinergia próximamente, donde exista un posible aislamiento inteligente, pero digamos que todo esto sigue en estudio y no sabemos los tiempos de nada. Por eso tenemos que vivir el día a día ahorita con una planeación a futuro, mirando esas oportunidades, apropiándolas y pudiendo saber cómo nuestro rol como transporte se puede materializar de la mejor forma, dándole esa importancia de nuestro rol, pero también mirando específicamente cada empresa, cada decreto que sale, cada instancia que hace parte de este rompecabezas que venimos haciendo entre todos para poder lograr salir de la mejor manera de esta pandemia y poder ser ejemplo a nivel mundial. Entonces no es una situación difícil para nadie, todos estamos aprendiendo. Creo que hasta el momento el gobierno nacional ha adoptado las mejores medidas, lo vemos en comparación a otros países. Si mal no estoy, se acaba de rankear como la tercera mejor estrategia del mundo, la que el presidente Duque ha hecho frente al coronavirus y frente a las medidas necesarias para el país. Se está viendo en los resultados, pero hay que seguir paso a paso para no cometer errores, para poder resolver los problemas que se puedan afrontar en el día a día, y entre todos ser muy solidarios con todos los colombianos. No es solamente hacer nuestro trabajo, sino ir más allá, ver cómo nosotros como individuos, como profesionales, como personas, podemos realmente contribuir ante nuestra sociedad en estos momentos donde mucha gente lo necesita. Como mencionaba, pues el sector transporte está trabajando en un porcentaje, pero hay muchas personas, hay muchos sectores que no lo están, pero también hay muchas personas vulnerables en todo el país que ahorita están mirando cómo logran subsistir. Y han habido apoyos por parte del gobierno, pero yo creo que nuevamente es la oportunidad para que todos como seres humanos podamos contribuir en este escenario de humanización de los problemas y de solidaridad entre todos. Muchas gracias, doctor Durán. Doctor Fontalvo, ¿cómo ven ustedes desde la Cámara de Comercio precisamente esta situación macro que se da desde diferentes partes del mundo y que ahora nos ha llegado acá y que toca fuertemente a Latinoamérica? Bueno, muchas gracias, Rosenberg, al doctor Durán por esta invitación, a todos los asistentes que nos acompañan en este webinar, en el cual queremos abordar diferentes temáticas relacionadas con cómo esta pandemia está afectando este sector de logística y transporte, en particular en Colombia. Pero más que eso, y coincido con Juan Miguel en cómo tomamos esta crisis como una oportunidad de crecimiento para muchos de los factores que de una u otra manera están siendo evidentes a raíz de esta pandemia. Lo cierto es que el panorama a nivel de crecimiento económico pues no es óptimo. Sin embargo, eso no nos puede detener para plantear
estrategias alternativas desde los diferentes negocios para poder enfrentar esos retos que tenemos como sociedad. Y ahí creo que retomo la última parte de la intervención del doctor Juan Miguel, en donde considero que estas prácticas deben pasar mucho por la colaboración y poder despertar ese espíritu humanitario que se tiene desde los diferentes sectores para que en conjunto podamos encontrar esos caminos que nos lleven a salir pronto de esta crisis. Dentro de los informes que arroja la OECD, estamos viendo un panorama en donde el crecimiento de este año no va a ser positivo. Estamos esperando un decrecimiento. De hecho, podríamos caer a nivel mundial en 1,5%. Incluso hay otras cifras en donde evidencian que el panorama es mucho más desalentador. Sin embargo, creo que estamos aquí para dar un parte de confianza y también para colocarnos a disposición de Colfecar y de todos sus agremiados para sacar en conjunto las diferentes iniciativas que nos lleven a salir de esta situación. Muchas gracias, doctor Montalvo. Queremos destacar a esta hora la amplia participación que tenemos en nuestro primer webinar de Colfecar con la Cámara de Comercio. Más de 100 personas nos están acompañando en este momento. Les agradecemos y sabemos que es de vital importancia para ustedes el tema que se está manejando en el día de hoy relacionado con el sector del transporte de carga y su logística. En la dinámica que vamos a ir desarrollando a lo largo de este conversatorio, pues también les vamos a solicitar que nos envíen sus preguntas, sus inquietudes a través del chat o los canales internos que tenemos con Colfecar para que más adelante nuestros invitados puedan ir dándole respuesta. Entremos entonces, si les parece, de lleno en el tema del transporte de carga en Colombia. Hay una serie de cifras que se vienen manejando, pero que se modifican constantemente. En ellas tiene que ver el tema de cómo se ha dado la disminución, por ejemplo, de los viajes. Cifras que tenemos, digamos, de la semana pasada, el viernes, nos decían que iban 8.77, que se ha visto afectado indudablemente diferentes sectores por esta situación y se prevé que pueda seguir dándose esta circunstancia también en otros sectores que todavía estaban operando con los pedidos del mes anterior. Doctor Durán, al respecto, ¿qué podemos avanzar aún más? Bueno, es importante recalcar que el transporte de carga es el termómetro de la economía. Cuando la economía le va bien, el transporte de carga se mueve más y le va mejor. Cuando la economía está mal, pues por supuesto que sufre la misma consecuencia. Y en ese sentido, pues estamos sintiendo el momento tan difícil que, como usted mencionó, Rosenberg, nos sorprendió a todos porque las proyecciones eran otras. El año pasado podemos decir que vimos aumento en la carga. Este año, ya digamos con el mes de marzo, hemos visto grandes impactos. Lo que ha reportado nuestras cifras es que se han movilizado 8.9 millones de toneladas en el mes de marzo. Eso es una reducción del 6.9% en comparación a marzo del año inmediatamente anterior. Esto, digamos que obviamente tiene una explicación. Ciertos productos están priorizados, como sabemos, los alimentos, los medicamentos, los productos de aseo, y además las importaciones y exportaciones están, digamos que cobijadas dentro de lo que sí se puede. Pero también hay muchos sectores donde efectivamente no están teniendo un movimiento. Lo que hemos visto en este escenario es que hay empresas que han tratado como de reinventarse en el momento y si habían unos productos que transportaban que hoy en día están restringidos por la cuarentena y por las medidas del gobierno, pues han tratado como de fortalecer el movimiento de carga en otros productos que sí están permitidos y que sí son necesarios frente a la situación que estamos viviendo. Sin embargo, empezamos, digamos, nuevamente en una situación difícil porque algunas alcaldías empezaron a sacar reglamentaciones, la confusión en la normatividad, en qué se puede, qué no se puede. Ahí los gremios estuvimos muy activos en poder informar a las diferentes empresas de esta información y de la interpretación de la información, teniendo un canal directo con el gobierno nacional. Pero digamos que ya se ha logrado estabilizar un poco esa incertidumbre de qué se puede mover y qué no se puede mover
y ahora estamos en una fase operativa. Vemos, por ejemplo, que el corredor Bogotá-Buenaventura es el corredor con mayor movimiento de carga en este último mes, que los sitios de origen han sido, por obvias razones, Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, y los sitios de destino en su gran mayoría han sido Bogotá, Medellín y Barranquilla. Vemos estos flujos y además a través de la plataforma que el ministerio tiene para mostrar los movimientos de carga. Todos ustedes saben que el ministerio pues tiene los manifiestos de carga y por eso puede generar información muy interesante. Vale la pena que todos la sigamos consultando. De igual forma, por parte de Colfecar venimos haciendo algunas encuestas a nuestros afiliados y comparando información con otros gremios para poder dar con la mayor certeza frente a cómo se está comportando el mercado. Y en ese sentido, poder adoptar decisiones al respecto. Fundamental dentro de la reglamentación lo que el gobierno nacional ha expedido como ayudas en temas de cobros de peajes. Esto, por supuesto, minoriza el impacto económico que han tenido empresas y transportadores, pero también se ha logrado dar una excepción que normalmente en el mercado no está, y es ese aspecto colaborativo que en donde las empresas de transporte con otras empresas de transporte y el mercado como tal tienen la posibilidad de generar acuerdos para abastecimiento de colaboración. Esto, digamos que no hay que explotarlo más porque efectivamente los escenarios comerciales tienen muchas restricciones por temas de competencia desleal, bueno, todo tipo de situaciones que hoy en día lo que estamos tratando es de cumplir con una función necesaria para el país. Entonces, en ese sentido, simplemente denoto que sí hay una gran afectación. Vemos que las empresas de transporte están trabajando en aproximadamente su 30 o 40% de capacidad normal. Esto, por supuesto, impacta sus finanzas, impacta a las personas que hoy en día se emplean. Venimos adoptando medidas como las vacaciones anticipadas, ver cómo efectivamente se puede mantener la empleabilidad, que ha sido una de las grandes preocupaciones por parte del gobierno nacional, sin tampoco hundirnos como empresarios, porque pues son cargas muy importantes. Más adelante podemos de pronto ahondar en esto, pero como preámbulo quisiera simplemente denotar que sí se ha visto la afectación. Es una afectación pues que para todos es lógica por la misma sinergia del mercado, por las mismas disposiciones serias que ha sacado el gobierno nacional para poder tratar de aislar el mayor número de personas para que no siga el contagio, pero a su vez mantener las rutas de abastecimiento necesarias en el mercado. Y es fundamental que todos nos demos cuenta de algo muy importante relacionado con la salud. No es solamente aislar a las personas que están con los síntomas, porque ya sabemos que el 80% son asintomáticos. Entonces, ¿cuál es la gravedad y la importancia de nosotros ser muy responsables con esta medida? Y es que el 80% de las personas que ya tienen COVID-19 en su sistema son los que van a propagar el virus a las otras personas, y por eso es lo fundamental de la cuarentena. Por eso países como Corea lograron contenerlo rápidamente, esa famosa curva que todos hablamos, porque logró implementar el mayor número de exámenes a las personas en la calle, en sus casas, en todas partes, para saber cuáles deberían necesariamente estar en cuarentena. Como nosotros en Colombia ya empezamos esa dinámica de hacer los exámenes, que no ha sido fácil, además porque la demanda internacional ha sido toda, pues la medida acertada de nuestro presidente Iván Duque ha sido que todos deberíamos estar en cuarentena por un tiempo para evitar que ese 80% sin síntomas sigan propagando a nivel nacional este virus, y así poder en primera instancia contenerlo. Y eso ha sido parte del entendimiento del sector transporte para que sepamos que sí, todos queremos trabajar. Digamos que una parte del sector sigue trabajando por la necesidad de abastecimiento, pero igual tenemos una responsabilidad con nuestros conductores en temas de tener los implementos necesarios para su protección, pero también los que no estén trabajando a nivel administrativo de las empresas y demás, o que lo puedan hacer en trabajo en casa o en teletrabajo, que lo hagan necesariamente para poder cumplir con esta necesidad a nivel nacional.
Bueno, doctor, usted ha tratado ahí varios temas en su respuesta, ha ido desde la parte económica, la situación de las empresas, y hemos llegado también a esta última parte de su intervención relacionada con el punto de los conductores. Entonces, antes de avanzar con el tema de empresarial, la economía, las iniciativas que salen desde los diferentes gremios, desde la Cámara de Comercio, ¿por qué no nos cuenta qué se está haciendo para proteger a los conductores de los vehículos de transporte de carga que, como usted lo señala, están muy expuestos a lo largo de todo el territorio nacional, y Colfecar concretamente en qué viene trabajando al respecto? Bueno, Rosenberg, y aquí empato con algo que es fundamental y que lo hablamos con Mario en la introducción. ¿Cuáles son las grandes oportunidades de esta situación tan difícil para todos los colombianos? Yo creo que desde el sector transporte una de las grandes oportunidades es la virtualización de los procesos. Venimos trabajando en esto en los últimos años y ya se hizo inminente y necesario que los procesos sean virtuales, que sean electrónicos, que la comunicación entre menos papeleo, pues mucho mejor. Esto por una parte es necesario ahorita en este estado en que estamos, pero también logra una gran eficiencia dentro de los procedimientos de la cadena logística. Desde Colfecar y las empresas de Colfecar se vienen suministrando kits a los conductores para su protección. Esto es fundamental. Por supuesto que hay una gran mayoría de conductores que son tercerizados y que por su misma protección la idea es que no lleguen a las empresas y no generen esa interacción, ya que los trámites y los procedimientos están siendo virtuales. Por eso hay otro componente, y en esto pues aprovecho para comentarle a todos que en estos días con la Junta de Colfecar y con varios aliados generadores de carga y aliados de autoridades como la Gobernación del Valle del Cauca, hemos determinado generar un punto de apoyo a los conductores en Buenaventura. Sabemos que es una zona portuaria fundamental para nuestro país. Acabo de mencionar que el corredor que más se mueve ahorita es Bogotá-Buenaventura. Ahí gran parte de la logística se está generando, y además sabemos de la situación precaria de Buenaventura como tal en temas médicos, y lo que queremos es que como privados tengamos una iniciativa para apoyar, que no todo sea pedir, pedir y pedir, sino que también contribuyamos como sectores privados a problemáticas, teniendo en cuenta que también al gobierno nacional le queda muy difícil hacer absolutamente todo. En ese sentido, hemos dispuesto a un punto que tenemos como Colfecar, una edificación a las afueras de Buenaventura, que se ha denominado Colfecar Centracar Business Center. Es una edificación que sigue en proceso, no se ha culminado, pero hay unas instalaciones donde estamos empezando a tener un punto donde los conductores puedan desinfectar sus vehículos, donde puedan tener acceso a baños de forma gratuita, donde haya restaurante, donde también podamos nosotros tener la presencia de personal médico para tomar su temperatura y demás. También estamos mirando a ver cómo logramos llevar a este punto los exámenes de COVID para que se puedan realizar ahí mismo. Queremos que este escenario les sirva a los conductores, pero también desde ahí estamos generando donaciones a través de nuestros aliados y nuestros empresarios para la población de Buenaventura. Vemos que la situación en Buenaventura nunca ha sido fácil, y en este momento es donde más hay que ser solidarios. Ya tenemos, por ejemplo, 25 toneladas de pollos que nos han donado para poder repartir a las diferentes familias en Buenaventura y así generar o ayudar socialmente a la población. También quiero destacar que venimos nosotros planteándole al gobierno nacional a través de una estrategia que la primera dama ha puesto sobre la mesa muy importante para llegar a las familias vulnerables del país, y es que desde las empresas de transporte carga de Colfecar le hemos ofrecido a Impulsa y a Solidaridad por Colombia el transporte gratuito de estos mercados que van para las personas vulnerables en el país y que a su vez han sido donados por muchos colombianos para poder darles sustento a sus vidas mientras dura la cuarentena. Estos son algunos de los ejemplos que venimos haciendo a nivel social, también a nivel de apoyo a nuestros conductores y por supuesto con todas las campañas que tenemos, ir respaldando a nuestros conductores, apoyándolos. Son
héroes en las vías, son personas que sin ellas no podemos tener un debido abastecimiento. Realmente son personas que debemos valorar su trabajo, su convicción y entre todos mostrar ese apoyo que tenemos con ellos. Por eso vamos a seguir con unas campañas a nivel de redes, a nivel de medios, para que todos los días podamos expresar ese gran valor que ellos le dan a esta emergencia económica que estamos viviendo el día de hoy. Y es indudable que en todo ese programa la logística juega un papel fundamental. Desde la Cámara de Comercio, doctor Fontalvo, ¿cómo se viene trabajando el tema de la logística para Bogotá región y su integración con el sector del transporte de carga? Perfecto, Rosenberg. Pues mira, nosotros desde Cámara de Comercio de Bogotá, pues a raíz de esta coyuntura, activamos las diferentes iniciativas clúster que promueve la Cámara. Hoy en día son 17 iniciativas clúster en diferentes sectores económicos y con ellos iniciamos hace un par de semanas un ejercicio de identificación de cuellos de botella. Identificación no solamente pensada desde el punto de vista logístico, sino en diferentes ámbitos y en los diferentes sectores. A partir de ese ejercicio nosotros hicimos un levantamiento o un mapeo de una serie de cuellos de botella. Hoy en día 270 empresas de los diferentes clústeres han clasificado diferentes necesidades puntuales y a partir de esas necesidades nosotros construimos un mapa de necesidades logísticas. ¿Qué encontramos nosotros de manera puntual en torno a esas necesidades? Y ya lo comentaba el doctor Durán en su intervención. Uno, hemos evidenciado una falta de herramientas tecnológicas, metodológicas y de experiencias en la operación en remoto para monitorear la productividad. Es decir, hay una gran falencia dentro del sector y eso nos marca un primer punto de referencia para abordarlo desde diferentes acciones. Dos, también lo comentaba el doctor Durán, que no hay garantía en la consecución de alimentos y hospedajes para los conductores en carretera. Eso implica un desarrollo de soluciones para poder recopilar esa información y poder ofrecérsela a los conductores en carretera. 3, el riesgo por la falta de disponibilidad de efectivo para los conductores. Temor en los pagos de los clientes a causa de la falta de liquidez. Que los conductores no tienen la bioseguridad necesaria para cumplir con su labor y ahí creo que parte del rol que está cumpliendo Colfecar en poder garantizar esas medidas o esos protocolos de higiene y de protección son fundamentales. Y por último, esa necesidad de que el sector de logística se vuelva un proveedor de servicios oportuno y eficiente a partir de estas necesidades. En ese orden de ideas, conjuntamente con el clúster de salud, diferentes iniciativas como la de prendas de vestir y la de logística en particular, estamos planteando una serie de servicios que lleguen a complementar o a suplir esas necesidades identificadas. Por colocarles dos ejemplos puntuales. Hoy en día con la iniciativa Clúster de Prendas de Vestir, colocación y marroquinería, se identificaron 100 empresas que están en capacidad de poder garantizar abastecimiento, producción y distribución de elementos de aseo y de insumos médicos. Conjuntamente con el clúster de cosméticos y la licorera de Cundinamarca se despecharon más de 10.000 litros para generar geles antibacteriales y ahí claramente el rol que estamos jugando nosotros como iniciativa clúster es poder encontrar esos operadores logísticos que ayuden a facilitar la entrega de esos productos. Y finalmente con el clúster de salud venimos trabajando en una propuesta para poder ampliar la capacidad de los hospitales utilizando contenedores como se ha venido desarrollando en otras partes del mundo esta clase de iniciativas. Finalmente, y desde el mensaje inicial de que esto no puede parar, de que esto no puede ser una traba a los negocios, nosotros hace un par de semanas hicimos el lanzamiento del Centro Virtual de Negocios Bogotá Región Proveedora, en donde estamos en la gestión de que Colfecar sea un aliado para poder lograr que empresas prestadoras de servicios logísticos puedan ofrecer a diferentes clientes soluciones que se están requiriendo ante esta coyuntura del COVID-19. Es un nuevo orden mundial indudablemente el que
viviendo y en esta situación económica, pues como usted lo destaca, son los sectores de la parte de la salud, también de los alimentos los que se han visto fortalecidos, pero hay otros sectores que definitivamente están prácticamente que paralizados. Cuando salgamos de esta situación, la Cámara de Comercio de Bogotá, con toda la integración que pueda tener con el resto de cámaras, ¿qué visión tiene de lo que va a suceder y cómo se va a reactivar toda esa parte de esa economía que está en este momento prácticamente paralizada? Sí, y eso lo manifestaba yo al principio de cómo se está viendo afectada ya ciertos sectores de manera puntual, el sector de turismo o el sector Horeca, que ha sido uno de los más golpeados a raíz de la cancelación de eventos, a raíz de la no llegada de turistas a este sector. Y hay otros que de una u otra manera están generando nuevas oportunidades. Yo creo que la labor que estamos ejerciendo nosotros desde la Cámara de Comercio y de las distintas cámaras de comercio del país está en poder generar de manera inmediata un acompañamiento orientado a poder reactivar esos negocios. Hemos visto tres grandes caminos para poder hacerlo. Uno, y también lo comentaba el doctor Durán, es poder aprovechar esta coyuntura para ampliar la oferta de servicios y diversificar los servicios en sectores que en estos momentos están siendo golpeados y en otros nichos de mercado que el sector de logística y transporte había dejado en cierta medida a un lado. Y hablo de manera puntual en el e-commerce. Hoy en día creo que es uno de los sectores que mayor auge ha tenido, mayor crecimiento ha generado a raíz de este aislamiento social que se ha generado. Hemos identificado, por ejemplo, cómo estas plataformas de domicilios, como es el caso de Mercado, ha aumentado por lo menos en un 60% más las ventas de lo que había hecho en los últimos 4 meses. El caso de mensajeros urbanos también, en donde se ha aumentado un 40 y un 25% las ventas en medicamentos y alimentos. Y un 28% respecto a servicios que están ofreciendo en el último mes. Entonces creo que ahí hay un gran potencial de estas empresas de transporte y de logística de poder generar soluciones para el e-commerce, que creo que se va a disparar a raíz de esta coyuntura y tenemos que alistarnos para poder enfrentar esos requerimientos del mercado para atender ese canal. Un segundo elemento, creo que tenemos que apostarle a la transformación digital del sector definitivamente. Si uno ve la encuesta nacional logística, en donde solo el 21% de las empresas ha utilizado por lo menos una herramienta tecnológica en su proceso, y esa herramienta tecnológica está orientada al seguimiento de pedidos, entonces hay una gran brecha en donde el sector tiene que trabajar fuertemente para adaptarse a estas nuevas dinámicas de los negocios. Y un tercer elemento que va a ser fundamental para reactivarlo y creo que ahí el trabajo que podemos desarrollar conjuntamente desde las cámaras de comercio y desde organizaciones como Colfecar es poder generar negocios disruptivos, poder innovar en la operación, poder generar nuevas iniciativas de cooperación y colaboración para que en conjunto podamos salir de esta coyuntura que estamos atravesando. Indudablemente la economía requiere que se rompan esquemas, paradigmas para poder recuperarse, y desde ese punto de vista, doctor Durán, ¿cómo se está visualizando el futuro del sector transporte? Porque hay diferentes empresas que sí están participando activamente, como lo indicaba el doctor Fontalvo, por ejemplo, empresas afiliadas a Colfecar que prestan servicio de mensajería, pero hay otras que sí, como usted también lo señalaba, están como quedadas un poco, 30-40% se han visto afectadas. ¿Qué viene ahora? Y retomo también un poco de lo que usted hablaba hace unos minutos sobre la parte colaborativa y cooperativa de las empresas, que están teniendo también problemas de liquidez. ¿Qué viene ahora para ellas? Bueno, Rosenberg, antes de entrar en el tema de liquidez, reforzar y complementar lo que Mario ha dicho, que es supremamente importante. Yo quisiera comentarles que el año pasado, en una reunión que tuve yo en Perú con diferentes autoridades de Latinoamérica en la Asociación Latinoamericana de Logística,
el punto central de todos los países de Latinoamérica con nuestros homólogos era, oiga, está entrando el comercio electrónico con toda. Vemos que las grandes superficies están vendiendo más a través de comercio electrónico. Hay que ver cómo nosotros nos ajustamos como empresas de transporte en todos los países de Latinoamérica. Y esto fue, digamos, empezando el segundo semestre del año pasado. Hoy ya lo estamos viviendo, como mencionaba Mario, de una forma mucho más obligada, porque efectivamente la demanda ha sido enorme en ese sentido. La gente está esperando que su mercado llegue a su casa sin ellos tener que ir a las tiendas o a las grandes superficies. Y es una realidad que termina siendo una gran oportunidad para todos los empresarios. En ese sentido hay que ver cómo fortalecemos las plataformas, los servicios virtuales con los diferentes actores dentro de la cadena logística. Y aquí resalto algo que desde el Congreso el año pasado en Cartagena quisimos como dar ejemplo, y fue un curso 100% virtual de Internet de las Cosas. Como sabemos, los temas como Internet de las Cosas para algunos siguen siendo un poco desconocidos, pero en el mundo entero cada día va cobrando mayor relevancia. Y además aprovecho para darles a todos a conocer pues que este curso sigue en pie para que los empresarios puedan formar a sus empleados para que sepan qué es Internet de las Cosas y saber cómo aplicarlo para mejorar su producción y efectividad dentro de las mismas empresas. Pero también les cuento una anécdota. En este último mes, de todos los servicios que da Colfecar a sus afiliados, hay unos que se han disparado y han sido los cursos virtuales de formación y capacitación, por obvias razones, pero esto es otro de los nichos fundamentales que podemos ir aprovechando como sector y ver cómo exploramos como empresarios para poder fortalecer tanto nuestras plataformas, nuestras páginas web, nuestros procedimientos virtuales, nuestra capacitación a los empleados en temas que sean funcionales y que nos puedan dar, digamos, ese parte innovador. De igual forma, comentarles pues que esto también ha sido una gran oportunidad para poder acercar las necesidades en cuanto a conductores y pequeños propietarios con las empresas de transporte. Tenemos una mesa de ayuda que nos ha servido mucho para que empresarios puedan conocer, digamos, la disponibilidad de varios pequeños transportadores en ciertas zonas del país y así poder generar esa sinergia de carga, pero también una mesa de ayuda con los mismos generadores de carga. En esta situación de crisis, la ANDI y otros gremios nos han solicitado ayuda y apoyo en ciertos momentos donde se necesita transportar cierta carga del punto A a punto B. Y esto hace que nosotros mismos estemos generando esas herramientas para que de aquí a futuro, hacia el futuro, permanezcamos con estos canales de comunicación y podamos ser mucho más eficientes. Quisiera también comentar pues que son oportunidades, son realidades y son momentos donde el mundo sí ha cambiado. A futuro sabemos que van a haber ciertos escenarios donde nos tenemos que adecuar, pero también tenemos que leer muy bien cómo va ese camino. Tenemos que ser parte activa de las soluciones en el plazo inmediato, que es esta cuarentena, esta crisis, pero también posteriormente con las oportunidades que se den cuando se sigan abriendo paulatinamente los mercados. Debemos ser conscientes que hay ciertos sectores que se están analizando ahorita por el número de empleos que generan y que la economía hay que, en cierta manera, protegerla dentro de la crisis de salud. Sabemos que lo primordial es la salud, pero también hay que ir abriendo espacios o escenarios para que otros sectores puedan funcionar. Claramente el tema del turismo, pues es el que son de los sectores que más tiempo van a durar en crisis, pienso yo, porque pues primero la oferta y la demanda, pues vemos claramente que no son puntos, digamos, fuertes a poder desarrollarse en el corto y mediano plazo, pero también ese sentido de las personas de volver a salir a escenarios que no van a ser fáciles. Después de una cuarentena, las personas psicológicamente también se tienen que preparar. Y para uno, digamos, empezar a viajar y a disfrutar de las playas y de los hoteles,
pues eso va a ser un procedimiento mucho más largo que algunas industrias, por ejemplo, la construcción y la infraestructura del transporte, que hoy en día se pueden estar analizando para que paulatinamente con todos las recomendaciones y con todo lo requerido para proteger a las personas, se puedan poco a poco y paulatinamente irse abriendo de una forma medida y de una forma pues que no provoque efectos negativos en la salud, sino que sean responsables, así como lo ha venido pensando el gobierno y como esperamos en estos días hayan anuncios al respecto. Esos anuncios también han tenido que pasar por la parte normativa. ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno a las demandas que en tal sentido ha planteado el sector del transporte de carga, doctor Durán? Bueno, a la fecha tenemos aproximadamente unos 42 actos administrativos. Son bastantes actos administrativos. Vemos que el gobierno nacional ha expedido, los ministerios en sus respectivas ramas. De ahí hemos logrado sacar unos ABCs como para dar a entender de forma más fácil cuáles son los puntos a resaltar para el sector transporte. Otros vendrán porque, por supuesto, como mencionado, esto es un proceso. Venimos ya de una fase de contención donde necesariamente se tendrán que adoptar nuevas medidas en el tiempo. Lo importante es estar articulados y esto ha sido siempre un mensaje por parte del sector transporte y por parte del gremio de Colfecar al gobierno nacional y a los gobiernos territoriales. Y es que hay que ser muy articulados en cómo se emiten estos actos administrativos y más importante aún, que permanezca un mando unificado, que Presidencia de la República mantenga ese control de todas las medidas, porque o si no, vamos a tener un escenario caótico, como lo empezamos a ver cuando las medidas por parte de las autoridades locales fueron presentándose. Y lo que no queremos es eso, es también aprender del pasado y ver cómo con sinergias y con articulación entre todos podemos lograr que estos actos administrativos se puedan seguir materializando. Igual, aprovecho para informarles y comentarles e invitarlos que este miércoles vamos a tener un webinar con el viceministro Zanabria, el viceministro de Transporte, para poder ahondar un poco en las medidas que se vienen adoptando por parte del Ministerio de Transporte y de las entidades adscritas, y así poder también conocer un poco estas inquietudes que pueden persistir en el sector y además de pronto lograr algunos adelantos de lo que se viene en materia de reglamentación. Simplemente quisiera también dejar claro que hay ciertas reglamentaciones como chatarrización y modernización del parque automotor que muchos se preguntarán, bueno, ¿y estas qué? ¿Qué va a pasar? Muy importante porque vemos que el dólar está supremamente alto. Pasamos de tractomulas de más o menos unos 380 millones de pesos a tractomulas de 600 millones de pesos. Esto cambia un poco esa programación de las empresas de renovar su parque automotor, pero también tenemos el fondo y la reglamentación, pues, que también contiene unas reglamentaciones fundamentales en exenciones del IVA, en exenciones de importación de vehículos a gas y demás, que hay que aprovechar y hay que ver cómo lo manejamos en esta crisis. Una de las grandes preocupaciones es qué va a pasar con la chatarrización, con la modernización del parque automotor. Y esto en este momento se está analizando con el ministerio para ver cuál es el paso a seguir y cómo no perder esa motivación por parte de las empresas de transporte de ir mejorando en sus aspectos productivos y operativos, tomando en cuenta pues que hay una crisis, por supuesto, a nivel financiera por parte de las empresas, así como cualquier otra empresa en la economía. Tenemos ya unos anuncios del Fondo Nacional del Presidente de la República frente al Fondo Nacional de Garantías, donde hay 70 billones de pesos dispuestos para préstamos de los empresarios a nivel nacional, de los cuales el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías estaría garantizando el 50% de estos préstamos. La operatividad está siendo formulada en el momento. Yo hablé con el presidente del Fondo Nacional de Garantías, me comentó que están trabajando en eso y prontamente pues se debe dar a conocer al público. Yo les cuento que yo he trabajado esa sinergia con el Fondo Nacional de Garantías. Es algo muy positivo porque se puede acceder a cualquier banco en el país. Y lo único que en teoría tendría uno que hacer es
ir ante el banco y decir, quiero ser parte de o quiero acogerme a las garantías que el gobierno nacional ha proporcionado a través del Fondo Nacional de Garantías para un préstamo. ¿Y eso en qué se materializa? En mejores tasas, en un procedimiento más ágil, en mejores condiciones del crédito. Sumado a una petición que hemos hecho y que esperamos buenas noticias próximamente, a que a través de Bancoldex se establezca una línea preferencial para el sector del transporte para poder dirimir estas complicaciones a nivel financiera y a nivel de liquidez para que las empresas de transporte puedan aprovechar una línea de estas y poder fortalecerse a nivel empresarial. Muy bien, doctor Fontalvo. Sí, Rosenberg, sí. Adelante. Sí, si me permites, Claro que sí, Si adelante. me permites, quisiera hacer esta dinámica de preguntarle al doctor Durán, dada esta creación de este centro logístico de transporte en donde Colfecar está participando activamente por iniciativa del Ministerio de Transporte, en donde lo que se buscan es garantizar la prestación del servicio de transporte, establecer las condiciones para el transporte de carga y pasajeros, garantizar el abastecimiento, en fin, una serie de temas que se vienen abordando desde el Centro de Logística y Transporte. Y sí quisiera que comente. Bueno, se nos ha ido, pero sin duda tiene que ver con la integración, con toda esa política que adelanta la Cámara de Comercio desde el punto de vista logístico y el clúster, cómo integrarlo, doctor Durán. Así es, ¿no? Y muy importante la pregunta de Mario. Ah, bueno, ahí volvió Mario. Si quieres terminar la pregunta. O bueno, mientras Mario logra obtener el audio nuevamente, yo creo que parte de lo que estamos nosotros aquí trabajando, y bien lo ha dicho él, es una sinergia con este importante centro de transporte y logística que ha creado el gobierno nacional, donde está el Ministerio de Transporte, está el Ministerio de Comercio, está el Ministerio de Trabajo, están las secretarías de movilidad de todo el país y por supuesto está el Ministerio de Transporte con todas sus entidades adscritas y vinculadas. Realmente ha sido un escenario espectacular y muy necesario, porque permanentemente estamos en comunicación con ellos, Mario, dándoles a conocer la problemática en su momento y ver cómo se soluciona rápidamente. Doy ejemplos. Cuando efectivamente hemos visto que iniciaron ciertos saqueos en algunas regiones del país, específicamente en la costa Caribe, por supuesto que ahí logró activar unas caravanas que hoy en día siguen y que son muy importantes para generar protección a los conductores y a la carga en los caminos, pero también para poder resolver dudas rápidamente, para poder lograr sinergias con otros sectores, para que la operatividad realmente funcionara sin traumatismos. Quiero recalcar el trabajo de este centro de transporte y logística, donde está el viceministro Sanabria al frente, Giovanni, todo su equipo del ministerio, pero también está Guillermo González, que ha sido nombrado por el presidente de la República para poder lograr articular a todos los sectores privados y todos los gremios privados, y con él hemos venido hablando y trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Él es el presidente de la Junta de FITAC, y esto realmente lo hace de forma voluntaria y ha sido realmente una muy buena articulación que hemos logrado. Y este escenario ha sido nuestro pan de cada día, ver cómo aprendemos de otras situaciones que otros reportan de otros sectores, pero también obtener respuestas rápidas a inquietudes y a problemáticas que se pueden estar presentando dentro de la misma logística en tiempo real. Entonces, no sé, Mario, si con eso te respondo, pero la palabra. Sí, no, creo que en resumen, en términos generales, las inquietudes que algunos me han manifestado acá por este medio, y sobre todo el tema de puertos, creo que es una el tema de comercio exterior
y no sé cómo está siendo abordado esto desde el centro, teniendo en cuenta de que FITAC es uno de los actores que está participando en este escenario. Bueno, así es, Mario. Inclusive aprovecho para comentarles que desde los gremios del transporte con el Centro de Transporte y Logística, desde hace una semana venimos trabajando a ver cómo logramos que estos corredores de comercio exterior, los que salen de Buenaventura, de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, se vuelven unos corredores ejemplares en la logística. ¿Y qué significa esto? Que existan todas las garantías en cuanto a hoteles y restaurantes y puntos seguros para los conductores, para que efectivamente la sinergia con los puertos esté funcionando sin contratiempo alguno. Y en ese sentido, hemos venido aportando como gremios para poder, digamos, mejorar esos corredores y las características de esos corredores y que, por ejemplo, las caravanas sean constantes en estos corredores, que la comunicación tanto con los puertos, pero también con los patios de contenedores, con los sitios de almacenamiento, con las zonas francas, con los generadores de carga, con las empresas de transporte, con la policía de tránsito y transporte, con los mismos secretarios de movilidad de los corredores, pueda ser en la medida de lo posible impecable, porque sabemos que uno de los sectores exentos es todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones. Y en ese sentido hay muchas tareas. Primero, que los puertos sigan teniendo la capacidad para priorizar alimentos y medicamentos en cuanto a importación y que efectivamente no se logren contingencias donde, por ejemplo, se llene un puerto por demasiado depósito o por no mover cargas lo suficiente para poder, digamos, generar esos escenarios necesarios para que los productos de comercio exterior sigan teniendo la misma fluidez, son fundamentales dentro de este escenario. Dentro de los mismos gremios, por ejemplo, los floricultores, que uno diría, bueno, ¿están trabajando los floricultores? Sí, están trabajando porque es de los productos de mayor exportación del país y hay que mantener esas exportaciones, pero dentro de eso también hay una cadena. ¿Quién proporciona, por ejemplo, las cajas para las flores? Y esto ha sido parte, digamos, de esa dinámica que hemos logrado construir a través de este centro de logística y transporte, y es ver cómo esa seguridad se implementa para que los diferentes actores dentro de la cadena logística estén tranquilos, estén cobijados, estén trabajando y que las sinergias se logren de forma eficiente. Doctor Fontalvo, precisamente desde el clúster de logística de Bogotá región, ¿cómo se viene articulando y cuál es el enfoque que se tiene precisamente para integrar todos estos sectores con las acciones de comercio exterior y la misma labor que adelantan los transportadores de carga? Y adicionalmente, en ese sentido, uno de los temas que también demanda la preocupación de los transportadores son las restricciones que se determinan por parte de autoridades locales. ¿Cuál es la incidencia que este tipo de medidas tiene en todos los objetivos fijados por el clúster de logística? Bueno, nosotros tenemos un gran reto. De hecho, les hago un comentario de parte de lo que nosotros hemos venido analizando internamente, y es que estos ejercicios de planeación que se hicieron a comienzo de año cambiaron. Ya lo que uno tenía proyectado hacer durante el año, creo que toca replantearlo, toca plantear en nuevos escenarios, toca plantear nuevas dinámicas de trabajo con los diferentes actores vinculados a la iniciativa Clúster y cómo la prioridad va a ser principalmente hacer que estos negocios del sector de logística y transporte vean esto como una oportunidad de crecimiento en los diferentes niveles que ya hemos venido conversando. Sin lugar a dudas, el tema de las restricciones afecta a los diferentes sectores y de manera particular a operadores logísticos que están especializados en ciertas líneas que hoy en día no están funcionando en un 100%, sino un 30, 20%. Entonces eso implica que nosotros como iniciativa Clúster tengamos que replantearnos también en nuestra agenda de trabajo.
y ese es un escenario en el cual los diferentes actores que participan en la iniciativa tienen que sumar. El llamado que tenemos nosotros es romper las barreras y romper las fronteras. Yo creo que el tema de fronteras geográficas ya está disuelto con este tema. Es un tema de supervivencia global y supervivencia en los diferentes actores relacionados con el transporte. Entonces, desde la iniciativa Cluster estamos llamados a que si queremos en ese 2028 ser ese hub logístico innovador de América Latina, pues obviamente todos tenemos que apuntarle a poder reactivar nuestros diferentes negocios. En ese orden de ideas, nuestras prioridades van a estar concentradas principalmente en atender esas necesidades urgentes, y creo que ahí la participación también de estas entidades de consultoría que hoy en día están haciendo análisis sobre por dónde abordar, deben poner sobre la mesa las diferentes propuestas. He tenido la oportunidad de conversar con diferentes empresas aliadas a esta iniciativa Cluster con propuestas realmente interesantes para atender el ahora, pero también mirar qué podemos hacer a futuro. Y creo que a partir de esas propuestas podemos construir un plan de trabajo conjunto con Colfecar, las diferentes agremiaciones que comentó el doctor Durán. El resorte del gobierno local va a ser fundamental, sobre todo para entender cómo está el sector y qué tenemos que hacer para reactivarlo. Tengo algunas ideas que hemos nosotros identificado en este corto plazo. Y creo que en el tema de liquidez, que fue una de las preguntas que se hizo, y podemos trabajar conjuntamente con el clúster de servicios financieros para poder establecer una serie de acciones de manera concreta y poder facilitar esa liquidez dentro de los negocios de logística y transporte. El tema de una iniciativa de pagos electrónicos para reducir el efectivo, que también se viene ventilando como una propuesta inmediata. Poder conectar a estos generadores de carga, sumando los esfuerzos que tiene Colfecar para poder generar esas soluciones y esas sinergias en torno a servicios concretos. El tema de información de los servicios logísticos y de transporte que requieren los diferentes clústeres. Tenemos una oferta de 16 clientes en Cámara de Comercio con los cuales nos podemos articular rápidamente. Y creo que hay un tema fundamental que se ha venido manifestando a lo largo de este panel, y es poder trabajar fuertemente en la elaboración de protocolos de protección y de higiene para evitar el contagio. Son algunas de las acciones que nosotros vemos de manera inmediata en las cuales podemos articularnos. De nuevo, rompiendo esas diferencias que podemos tener nosotros a nivel sectorial, buscando que sean las empresas las que se beneficien de ese trabajo conjunto. Yo quisiera aprovechar, sí, Rosenberg, para preguntarle a Mario un tema que me parece fundamental, además porque conozco la gran labor que la Cámara de Comercio realiza con los clústeres. Digamos que he sido testigo de primera mano cuando estaba de secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, donde trabajé mucho con los clústeres de la Cámara de Comercio, y veo que es un escenario fundamental para poder lograr esas articulaciones y sinergias en todos los sectores, y especialmente Mario, con el clúster de logística, que es ese engranaje fundamental e importantísimo para la eficiencia y la competitividad de la economía como tal. Y como sabemos, el impacto tan grande que la economía bogotana tiene frente a la economía colombiana, en todo, en el PIB, en el movimiento y en el desarrollo de su economía, pues yo pensaría, Mario, que para esta segunda o tercera fase, donde Colombia esté recuperando su economía, yo creo que ahí sería un rol fundamental para los clústeres de la Cámara de Comercio, para que desde ya se puedan ir analizando estas sinergias, estas necesidades
y estas oportunidades para los empresarios y ir mirando, digamos, esa hoja de ruta hacia dónde va la economía bogotana, que impacta toda la economía colombiana, tomando en cuenta además ejemplos a nivel mundial. Vemos que mencioné a Corea porque Corea, digamos, además de ser la 10ª economía del mundo, también, digamos, ha sido un actor muy importante hoy en el mundo para mostrar cómo se debe combatir bien la pandemia y el COVID, pero también ver qué es lo que están haciendo o cómo se están tratando de reinventar los diferentes sectores en los diferentes países del mundo, y que a través de la Cámara de Comercio y los clústeres podamos todos estar articulados en lo que puede llegar a ser, y así estar mejor preparados, porque usted mismo lo dijo, la planeación es fundamental. Yo creo que lograr que esta sinergia de diferentes sectores, unos aportando con información, con realidades, y que este tanque de pensamiento que se pueda aprovechar mucho pueda servir para que la economía bogotana jalone la economía colombiana en una coyuntura de muchas incertidumbres y donde muchos actores estamos, digamos, jugando roles esenciales, otros más pasivos y otros más activos, pero ninguno que no fuera importante, porque son momentos en esta pandemia y en esta estrategia de emergencia económica donde cada uno tendrá que jugar un rol fundamental, pero hay que mapearlo, hay que saber cuándo, cómo, y obviamente nadie tendrá la última palabra, pero sí es importante irlo midiendo para que no nos coja de imprevisto como nos cogió esta pandemia a nivel mundial. ¿Cómo ves esa situación y Sí, ese rol de la sí, Cámara? sí, ahí quisiera hacer de pronto ya una propuesta en concreto, y nosotros estamos abiertos a poder compartir con los diferentes actores este ejercicio o este mapeo que identificamos nosotros de cuellos de botella en los diferentes clústeres. Podríamos generar a partir de este mapeo un trabajo articulado. Lo segundo, creo que el rol que va a jugar también instancias como la Comisión Regional de Competitividad va a ser fundamental, en donde están sentados diferentes actores, y creo que con esta coyuntura se evidenció que es un tema que no limita a los que hoy en día están participando en la Comisión Regional de Competitividad, como ANDI, FENALCO, Cámara de Comercio, que en este momento tiene la Secretaría Técnica, sino que implica también la vinculación de otras agremiaciones y de otros actores para poder robustecer esta agenda de trabajo. Lo tercero, y creo que hoy más que nunca están más vigentes nuestras líneas de trabajo como iniciativa clúster para poder atender estas necesidades. En materia de articulación de integración logística, que es una de las líneas que tenemos nosotros en la iniciativa clúster, poder fortalecer el trabajo en última milla, poder fortalecer el tema de comercio electrónico, y cómo generamos soluciones logísticas para impulsar las exportaciones una vez este tema se haya superado. En nuestra línea de logística sostenible, consideramos que las evidencias que ha arrojado esta pandemia, en donde se ha notado una recuperación en términos ambientales, pues a raíz de la disminución de la movilización, de la movilidad en ciertas áreas o de ciertas actividades económicas, es también un llamado para plantear desde la línea de logística sostenible temas de tecnologías limpias, economía circular, logística inversa, para poder contribuir aún más en el impacto que tiene este sector en el medio ambiente y a nivel social. En términos de logística inteligente, considero que el tema de virtualización y de digitalización podemos trabajar conjuntamente en poder lograr cerrar esa brecha de transformación digital que hay hoy en día, sobre todo en las micros, pequeñas empresas de los servicios de transporte y de logística, y claramente el tema de desarrollo empresarial, y es cómo podemos identificar
qué le está doliendo hoy a la empresa y cómo podemos desarrollar acciones concretas a nivel de formación, a nivel de asesoría, a nivel de acompañamiento. Nosotros hemos, dada la coyuntura, y Colfecar también lo ha hecho, virtualizar gran parte de nuestra oferta de servicios. Hemos estado sacando webinar, prácticamente 3 webinars al día en temas relevantes para la industria en diferentes sectores. En logística hemos planteado 4 webinars desde este hasta el 17 de abril, una serie de webinars en temas puntuales que afectan al sector. Entonces creo que de nuevo estas 4 líneas de trabajo que nosotros tenemos podemos articularlas muy fácilmente con las otras iniciativas, con las otras agremiaciones, con las ideas que tienen diferentes actores relacionados con este sector. Un comentario ahí antes, Rosenberg, porque me parece algo muy importante para que todos los asistentes conozcan. Bogotá, digamos, ha sido de las ciudades que ha logrado visualizar hacia dónde debe ir Bogotá a nivel de desarrollo económico a futuro. Y ha tenido un estudio ya hace unos años donde ha mirado cuál es el potencial que tiene Bogotá como eje de desarrollo económico del país y de la región y a nivel mundial, y ya ha trazado la línea de hacia dónde debe ir la economía. Y se ha denominado la estrategia, me corriges Mario, pero de especialización inteligente, algo que ha sido supremamente importante para Bogotá y para la economía de Bogotá. Mi pregunta en esto, Mario, es ¿cómo cambia la estrategia de especialización inteligente con este nuevo escenario y cómo impacta el transporte? Y además aprovecho ya para no interrumpir más, sé que tienen unas líneas para fortalecer las exportaciones, lo mencionaste ahorita, que es muy importante. Hoy vemos que la balanza comercial en Colombia es deficitaria, se importa más de lo que se exporta, y sería también un foco de oportunidades para ver cómo nos alineamos desde el sector logístico y de transporte para poder prepararnos mejor para, digamos, ser más eficientes en las exportaciones. Y, por supuesto, lo que mencionaste ahorita también muy importante, aprovechar las empresas de transporte y logística, toda esa infraestructura que tienen a nivel virtual para que podamos en este momento de virtualización meternos mucho más. Yo les confieso una cosa, yo creo que estoy trabajando muchísimo más que antes, porque ya primero no hay desplazamientos, entonces las reuniones son una tras otra, entonces uno, todo el tiempo que uno perdía en desplazamientos o en circunstancias donde implicaban movilizarse o a otra oficina o por la ciudad, pues, o en avión, por supuesto, pues ya no lo tenemos. Entonces somos mucho más eficientes y podemos aprovechar nuestro tiempo más para conocer esas líneas que ustedes tienen y esas plataformas virtuales, y así poder capacitarnos, pero también aprovechar los diferentes escenarios que ustedes están ofreciendo desde la Cámara para los empresarios. Sí, creo que también la Comisión Regional de Competitividad se está preparando para ajustar esta estrategia. En principio por un llamado directamente del Gobierno Nacional para que sean las comisiones regionales de competitividad las que ayuden a impulsar la economía en estos tiempos de crisis, y bueno, y pensar incluso qué va a pasar después. Ya hoy en día se están atendiendo los cuellos de botella inmediatos, pero el reto que tienen las comisiones es, venga, ¿cómo vamos a lograr nosotros impulsar estos negocios? Ya en los próximos días se estará visualizando cuál va a ser la estrategia que se definirá desde las comisiones regionales de competitividad, de manera particular la de Bogotá y Cundinamarca. De nuevo, creo que una de las acciones inmediatas es poder involucrar a más actores, no solamente los que hoy en día están sentados, sino poder escuchar a los diferentes sectores y sus necesidades. Se va a generar un site en donde va a estar ubicada toda la información relacionada con la oferta que tienen las instituciones para poder impulsar los negocios desde las diferentes actividades económicas o diferentes clústeres.
este site también va a tener un tema de buenas prácticas para que se cuente qué se está haciendo desde las diferentes empresas, desde las diferentes agremiaciones para poder atender esta coyuntura, pero también para superarla como tal. Entonces consideramos que la Comisión Regional de Competitividad, que es la que tiene a cargo esta estrategia de especialización inteligente que definió 5 áreas estratégicas. Nosotros como logística y transportes estamos en una área estratégica que es la de servicios empresariales. Entonces esta estrategia es un marco de trabajo, pero vamos a tener que empezar a llenarlo con acciones mucho más pertinentes a la luz de todo lo que ha dejado esta situación. Bueno, muy bien. Como hemos señalado, tenemos una amplia participación. Nuestra sala está completamente llena y tenemos preguntas por parte de nuestros asistentes. Vamos a transmitírselas para que ustedes nos ayuden a dilucidar precisamente estas inquietudes. Nos habla inicialmente don Rodolfo Arciniegas de Solu Santander y nos dice lo siguiente: si bien el gobierno nacional ha generado decretos para alivio en peajes y combustible, algunas empresas generadoras de carga están realizando hasta 10% de descuento en los fletes, aduciendo que debido a esos mismos alivios el transportador no se vería afectado. Siendo así, ¿qué debemos hacer ya que los alivios fueron generados por las pérdidas importantes en movimiento de carga a nivel nacional? Doctor Durán. Bueno, este punto es muy importante porque lo venimos nosotros trabajando más aún ahorita, porque digamos que históricamente las relaciones de empresas de transporte y generadores han tenido algunos altercados por este tipo de temas. Sin embargo, ahorita en esta situación de emergencia, en una situación donde las empresas todas necesitan liquidez, y eso significa 2 cosas. Uno, que haya un pronto pago. No podemos seguir como empresas de transporte generando plazos o aceptando plazos de 90 o hasta 180 días del pago, porque lo que precisamente se necesita es liquidez. Y ha sido un mensaje por parte del gremio. Inclusive sacamos una campaña que tiene un mensaje muy simple: tú pagas, yo pago, entre todos salimos adelante. Y esto lo estamos generando a través de redes y medios de comunicación para concientizar un poco que se necesita este flujo de caja. Por otra parte, también con los diferentes gremios del transporte, con ACC, con ATC, Defencarga, ACECarga, FETranscol. También emitimos la semana pasada un comunicado a la opinión pública dando a conocer que efectivamente estos alivios que el gobierno nacional dio frente a los peajes y frente al combustible son alivios para el sector transporte. ¿En qué sentido? Debemos proteger a nuestros conductores de la exposición del coronavirus. Debemos fortalecer nuestras empresas de transporte. Como mencionaba, muchos pensarían que el transporte, como sí es permitido en cierto tipo de carga, que está trabajando al 100%, y sabemos que eso no es así. Yo al principio señalé que estamos a un 30 o 40%, y eso algunas empresas no están pudiendo trabajar, pero que esto por supuesto que ha afectado financieramente a las empresas. Y en ese sentido, un llamado que hemos hecho no solamente a nivel público y a través de las alianzas del transporte, sino también en reuniones que he tenido con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con los diversos ministros dentro del Consejo Gremial Nacional, para que seamos conscientes de la realidad y tenemos que ser justos con estas interacciones. Vimos hace unos días ya un ejemplo claro de un generador que por escrito había puesto supuestamente que había un descuento por estas ocasiones, por estas, digamos, por estos puntos específicos, y vimos también la reacción tan grande que hubo, no solamente por los empresarios del transporte, sino por los mismos sectores económicos del país, diciendo que uno no puede pisotear al otro, que cada uno, digamos, debe ser consciente de las realidades de todos, y que en ese sentido hay que actuar de forma ética, hay que actuar de forma lógica para, primero, lograr
que las empresas de transporte se puedan fortalecer en esta crisis, porque si las empresas de transporte no se fortalecen, pues no haya abastecimiento, es así de fácil. Hay que proteger en ese sentido a nuestras empresas de transporte y también tener una relación lógica y una relación justa entre los actores de la cadena logística. No podemos generar posiciones dominantes, no podemos tratar de ir contra el otro, sino al contrario, hay que acogernos, hay que ser muy solidarios y hay que generar buenas prácticas, como lo mencionaba Mario en su intervención. Bien, tenemos una pregunta de don Germán Morales, que nos dice, a propósito de todo este programa de protección al conductor y los kits que se anunciaron por la dinámica de la operación de los equipos que ellos tienen de transporte, que es bueno que se estén cambiando con regularidad los kits de protección. O sea, la propuesta que él nos está haciendo es esa, que se haga el cambio permanentemente de esos kits de protección. Bueno, no, muy importante, Mario, porque efectivamente vemos que las autoridades de salud han señalado que primero hay ciertos implementos que hay que ver que efectivamente sean los avalados por la Organización Mundial de la Salud, que cumplan su finalidad, y segundo, que no todo es de uso permanente, hay unos que son desechables y si no se utilizan en debida forma, pues seguiremos expuestos y con riesgos frente al coronavirus. Es muy importante ese señalamiento. Nosotros como gremio estaremos comunicándole a las empresas pues de esa observación que me parece muy pertinente. No sé si Mario tenga algo que adicionar. Sí, no, quisiera, creo que hacer una cuña y es que, eh, por colocarles un ejemplo, el clúster de cosméticos en temas de uso de geles antibacteriales puso a disposición empresas que hoy en día están generando, están produciendo y que requieren por parte de las empresas de logística y de transporte que les enviemos cuáles son las cantidades que requerirían para poder atender la operación, bien sea en los centros de distribución o bien sea que se utilicen en vía. Entonces, creo que ahí con empresas de Colfecar pudiéramos hacer un levantamiento para poder identificar cuáles son esos requerimientos de equipos de protección y también de los insumos para garantizar la higiene, de tal manera que nosotros podamos gestionarlos a través del clúster de cosméticos, pero también del clúster de prendas de vestir relacionados con la indumentaria que se requiera para poder tener esas medidas de protección. Entonces también ahí va la segunda propuesta y es poder hacer ese levantamiento de requerimientos que se tengan para mirar cómo los gestionamos con los otros clústeres. Buenísimo, Mario. Además, ya que estamos en propuestas, ya que estamos casi finalizando, Rosenberg, planteo otra propuesta que se me acaba de ocurrir y me parece que puede ser algo muy interesante. Dado que nuevamente menciono la importancia de los clústeres y hay que aprovechar estos clústeres para poder, digamos, lograr sinergias. Mario, ¿qué opinas si hacemos un siguiente webinar donde podamos, por parte tuya, traer a empresarios del clúster de soluciones TIC para el transporte, que se puedan enfocar en eso y que a los participantes se les pueda dar a conocer qué soluciones de tecnologías, de innovación, de comunicaciones están en el mercado y se están ofreciendo y son viables y factibles por parte, digamos, de los empresarios como tal, y que podamos tener una interacción ahí muy interesante. Conocer cuáles son esas posibilidades y también conocer las empresas que las estén generando para que nosotros como sector empresarial de transporte podamos lograr esa sinergia con ellas y aprovechar el momento para fortalecernos en temas de TIC. Totalmente de acuerdo, eso lo podemos hacer muy prontamente, hacer el levantamiento de empresas de TICs que estén ofreciendo soluciones para el sector de la logística y que podamos hacer ese webinar con todos los afiliados y aliados a Colfecar.
Y estaremos pendientes de ello. Tenemos una pregunta en directo a esta hora que nos va a hacer don Germán Carlos Agudelo. Muy buenas tardes, le están escuchando. Vamos a ver si tenemos la comunicación con don Germán. Bienvenido a nuestro webinar. Don Germán, buenas tardes. No sé, tenemos algún inconveniente ahí en el audio, seguramente, en la conexión técnica. O por chat. Vamos a ver, ¿nos escucha? Bueno, mientras superamos este pequeño inconveniente técnico que es normal que se pueda dar indudablemente a comenzar nuestra experiencia de webinar, que vamos a ir cogiéndole el ritmo indudablemente, pues también vemos que se nos está acabando el tiempo, doctor Juan Miguel Durán y doctor Mario Fontalvo. Las preguntas que nos quedan también en el tintero, porque tenemos muchas, vamos a irlas evacuando en la medida en que las tengamos ya consolidadas y podamos darle respuesta de manera personalizada. Una última pregunta que nos están haciendo, doctor Durán, que nos hace precisamente doña Claudia Díaz, que es una de las afiliadas de Colfecar, es el tema financiero. Un poquito ampliar más el tema del fondo de garantías, cómo es el acceso a esos recursos, porque es un aspecto que genera la atención de todos los empresarios, no solamente del transporte, en este momento. Bueno, así es, Claudia. Yo quisiera mencionar que dentro de las propuestas que nosotros le hemos hecho al gobierno nacional, por supuesto que hay un componente fundamental y es cómo lograr mayor liquidez para las empresas de transporte y también oportunidades para fortalecer, digamos, no solamente sus aspectos financieros, sino operativos. En ese sentido, desde el Consejo Nacional Gremial, Colfecar ha participado muy activamente en propuestas consolidadas con otros gremios. Ahí salió la propuesta del Fondo Nacional de Garantías y les explico, digamos, de forma muy simple cómo funciona esto. El Fondo Nacional de Garantías, digamos que es una entidad donde las entidades públicas pueden capitalizar al Fondo Nacional de Garantías con, digamos, con la mira de poder facilitarle a los bancos y a las entidades financieras que otorguen créditos en las mejores condiciones del mercado. Les doy el ejemplo puntual de cómo podríamos aprovechar esto. Ahorita que se reglamente, porque como les comentaba al principio, he hablado con el presidente del Fondo Nacional de Garantías y me comenta que no han terminado de operativizar esta ayuda del gobierno nacional, que como les comenté, son 70 billones de pesos que estarán dispuestos para que empresarios puedan ir ante los bancos y lograr créditos en las mejores condiciones del mercado. Yo para, digamos, hacerlo más fácil, les cuento lo siguiente. Cuando sepamos bien las condiciones, se las voy a dar a conocer. Pero normalmente, ¿cómo funciona esto? Usted como empresario podría ir ya cuando salga esto en firme a su banco y decirle, mire, yo me quiero acoger a la garantía proporcionada por el Fondo Nacional de Garantías. El banco ahí mismo lo va a incluir dentro de este paquete de los 70 billones de pesos dispuestos y le va a ofrecer mejores tasas, le va a ofrecer mejores condiciones en el crédito, plazos y tasas. Y en ese sentido va a tener la disponibilidad de obtener un crédito en las mejores condiciones del mercado. ¿Qué significa que el gobierno capitalice el Fondo Nacional de Garantías? Es que le inyecta una plata al Fondo Nacional y le dice, mire, con esta plata yo voy a cubrir el 50% de la garantía de cualquier empresario o persona que acceda a un crédito utilizando esta modalidad. Entonces, en términos prácticos, el gobierno nacional dispuso 3.8 billones de pesos al Fondo Nacional de Garantías, capitalizándolo, y eso resulta en que se puedan dar créditos hasta por 70 billones de pesos. De esos 70 billones de pesos se están, digamos, priorizando con 20 billones de pesos a las medianas, pequeñas y microempresas del país. No se logró segmentar por sector,
porque como ustedes entenderán, todos los sectores empezamos a pedir, bueno, necesitamos una porción solamente para el sector transporte, otros no, solo para los arroceros, otros no, solo para los hoteleros. Entonces lo que el gobierno nacional decidió era que se iba a dejar abierto para el que lo necesitara y pudiera acceder a ellos. La otra parte es con Bancoldex. Bancoldex ya sacó, digamos, una posibilidad de que los empresarios puedan obtener unos créditos con 0% de interés, pero con la ministra de Transporte en esta reunión de esta mañana nos dijo que estaba ya gestionando para que se lograra una línea especial para las empresas del sector transporte y que esperamos que mañana o pasado mañana, si Dios quiere, ya nos informen específicamente de la aprobación de esta línea especial con Bancoldex para el sector y ya las condiciones que se pudieran llegar en ese sentido. También quiero decirles que muchas empresas han ido ante su banco para poder refinanciar sus deudas. Esto es un momento donde los bancos han sido flexibles en poder acercarse con los deudores y ver cómo se flexibilizan estas deudas que ya tienen. Es otra oportunidad que tienen todos los empresarios. Pero también se vienen trabajando en otras propuestas. Por ejemplo, le habíamos dicho al gobierno nacional la posibilidad de que no se tuvieran que pagar en este momento los parafiscales. Sin embargo, hoy el ministro de Trabajo nos comunicó que eso ha sido muy difícil por los diferentes sindicatos que llegaron a decirle que no se puede contemplar la idea frente al ICBF y al SENA, dado que esto impacta mucho a los trabajadores. Entonces, lo que nos pidió es mirar alternativas de parafiscales u otras fórmulas que se puedan dar. Otro de los temas que también están ahí es lo de las cesantías. Los trabajadores que por alguna razón han disminuido sus ingresos pueden acceder a sus cesantías sin las restricciones que normalmente están, digamos, en este sector. El ministro de Trabajo también nos comentó que se estarán dando nuevas medidas en estos días, que están trabajando en otras propuestas que se vienen presentando por parte de los sectores para ver cómo se alivia la carga de los empresarios y cómo pueden, digamos, mantener su planta y mantener su operación en estas condiciones. También quiero resaltar que otra de las propuestas dadas por los gremios fue con la DIAN, a ver cómo las deudas, no deudas, sino lo que la DIAN le debía a las empresas por las declaraciones de renta, pues las devoluciones se pudieran realizar de una forma más eficiente para que las empresas pudieran generar esa liquidez. Eso ya, digamos que la DIAN lo sacó y esperamos que rápidamente se pueda operativizar. ¿Qué significa esto? Que en las declaraciones de renta, la DIAN ya dispuso que las empresas pueden adelantar su declaración de renta este año y así poder generar la devolución de los montos que tiene cada empresa en ese aspecto, y eso por supuesto generaría mayor flujo de caja. Esperamos que esa reglamentación salga muy pronto para que las empresas puedan adoptar estas nuevas medidas declaradas por el gobierno nacional. Pues es todo un paquete de medidas, de anuncios muy positivos que hace usted al cierre de nuestro primer webinar de Colfecar Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Durán. Doctor Mario Fontalvo, pues no nos queda nada más sino darle las gracias por habernos acompañado en el día de hoy en este webinar en el que hemos podido precisamente aclarar muchas dudas y se han dado también excelentes noticias frente a lo que viene después de este COVID-19. Doctor Mario Fontalvo, recordemos, es el director del Clúster de Logística y Transporte de Bogotá Región de la Cámara de Comercio de Bogotá. Muchas gracias, doctor Durán, de nuevo por esta invitación. Rosenberg, por esta moderación en la tarde de hoy. Agradecerle también a los asistentes que nos acompañaron. Reiterarles también nuestra apertura desde la Cámara de Comercio de Bogotá para poder escucharlos y mirar cuáles son esos requerimientos puntuales que se tienen y cómo los podemos canalizar a través de nuestra agenda de trabajo.
También ya comentarle, doctor Durán, que hablé con el director, acabo de escribirle al doctor Andrés Carbó para poder generar este webinar sobre las soluciones TIC para el transporte, entonces que estamos abiertos, estamos listos para coordinarlo. Bueno, doctor Mario, muchísimas gracias. Qué eficiencia. Nos alegra mucho que ya tengamos un siguiente punto para analizar y yo creo que será de mucho aprovechamiento por parte de las empresas de transporte y del sector transporte en general, poder tener acceso a esas soluciones innovadoras y tecnológicas que pueden ofrecer las empresas y que la Cámara de Comercio pues bien ha tenido dentro de un clúster. Y además con su conocimiento y expertise frente a la aplicabilidad de estas soluciones a la operación y al mejoramiento de las empresas como tal. Les agradezco a todos los participantes por estar con nosotros en este webinar. También les quiero solicitar que por medio del chat o al correo o los canales que Rosenberg ha señalado, que nos puedan también dar a conocer qué otros temas les interesaría a ustedes tener en un próximo webinar. ¿Qué escenarios o qué invitados adicionales quisieran ustedes tener para nosotros desde Colfecar poder generar estas sinergias cada día con las inquietudes y con las necesidades de nuestro sector transportador? Entonces les agradezco a ustedes por su asistencia, a Rosenberg, muchas gracias, al doctor Mario por su disposición y por su eficiencia en esta próxima webinar que tengamos desde Colfecar. Usted lo ha dicho, doctor Durán, la inmediatez permite dar también respuestas y soluciones de una, aquí utilizando precisamente las ventajas de las TICs en tiempo real. Estamos agradeciendo también, como usted lo indica, y lo indica el doctor Fontalvo, la masiva asistencia. Hoy logramos que nuestro webinar llegara al full, lo máximo. Se quedó mucha gente por fuera, pero esperamos que en los próximos logremos ampliar esa capacidad de participación. Les recordamos que vamos a tener las respuestas para quienes nos escribieron por el chat. Les damos agradecimientos especiales también a las personas, los representantes de los demás gremios de la Gran Alianza del Transporte que nos han acompañado en la tarde de hoy, la ACC, ATC, ACECarga, DEFENCARGA y BETRASCOL, y quedan invitados para el webinar que vamos a tener el próximo miércoles con el viceministro de Transporte. Que tengan feliz tarde.